Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila Rodríguez, estudiante de Derecho de la Universidad del Simón, y junto a mis colegas te hablaremos un poco sobre los cambios que ha tenido recientemente la reforma laboral en Colombia. Como bien sabemos, la reforma laboral en Colombia ha sido un tema de debate constante, marcado por la necesidad de modernizar el mercado laboral y adaptarlo a las condiciones cambiantes de la economía global. A continuación, se presentan los principales antecedentes y el contexto de esta reforma. Número 1. Historia laboral en Colombia. Desde la década de 1990, Colombia ha enfrentado desafíos significativos en su mercado laboral, incluyendo altas tasas de desempleo y una informalidad que ha superado el 60%. La Ley 50 de 1990 fue un intento temprano de reforma laboral, buscando flexibilizar en el mercado de trabajo y fomentar la creación de empleo. Número 2. Impacto en la pandemia del COVID-19. La crisis económica generada por esta pandemia en el 2020 exacerbó problemas preexistentes, aumentando el desempleo y la informalidad. Número 3. Propuestas de reforma. En el año 2021, el gobierno colombiano, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, presentó un proyecto de reforma laboral que busca garantizar derechos laborales, mejorar la calidad del empleo y reducir la informalidad. Entre las propuestas se incluyen medidas para fortalecer la negociación colectiva, promover la estabilidad laboral y mejorar las condiciones de trabajo, así como el fortalecimiento de la fiscalización laboral. Y por último, pero no menos importante, tenemos las reacciones y debates. Esta reforma ha generado reacciones diversas. Los sindicatos y organizaciones de trabajadores la respaldan, argumentando que es necesaria para proteger sus derechos. Pero cuando entramos en el concepto de la reforma laboral, va a ser presentada en Senado y en Cámara, podemos destacar cuáles fueron los cambios principales que se plantearon en esa reforma. Una de ellas fue el contrato de término indefinido. Como todos conocemos, existe un contrato de labor, un contrato indefinido y un contrato definido como tal. Lo que busca la reforma es poder darle fuerza a esos contratos, a esos términos indefinidos, donde no deje dentro de un vacío o desamparado a aquellas personas que dejan de ser desvinculadas de manera injustificada en una empresa local. ¿Cómo así? Cuando hablamos en materia de los contratos definidos o de obra labor, solamente se deben impartir en una tarea específica o que sea solamente excepcional, pero dándole siempre prioridad a los contratos de materia indefinida. Asimismo, ella también busca una reforma hacia la estabilidad, tanto en las mujeres embarazadas, aquellas personas que sufren, digamos, una discapacidad, aquellas personas que también están en prevención o aquellas que hacen parte de un sindicato. Todo mediante un amparo de derecho fundamental que es el derecho al trabajo. De la misma manera, se plantea que la jornada laboral inicie 6 de la mañana a 6 de la tarde como jornada ordinaria, pero a partir de las 6 de la tarde ya generaría un recargo nocturno. Como todos conocemos, dentro de la jornada laboral se tiene establecido las 48 horas semanales, pero de la misma manera lo que busca ella es que podamos disminuir esa jornada laboral semanal de 48 a 42 semanas. Asimismo, busca de que las actividades tercerizadas tengan un fin específico y que se pueda disminuir esa tercerización como tal, porque lo que busca la reforma es dar esos contratos en materia indefinida, o sea, no dejar siempre al trabajador, digamos, desamparado o siempre buscando como que pueda buscar un trabajo
trabajo está siempre darle la estabilidad siempre a la persona. Y también uno de los puntos es que prive mucho el derecho de voto. De que yo haga parte de un sindicato no sea como hecho señalatorio, como revolucionario, o que no esté en mi amparo para constitucional a ejercer mi derecho a la huelga en un sindicato. Ese sería uno de los cambios y los principios de lo que planteó esta reforma laboral. Digamos que en materia de contrataciones, que son uno de los puntos más importantes de esta reforma, se ha hablado mucho acerca de la modificación en cuanto a los contratos, es decir, a término fijo, a término definido y de obra laboral. Dentro de esas modificaciones encontramos también que en los contratos a término fijo existe ya en la elevación de ley propuesta por esta reforma el tema de que se proteja al trabajador de acuerdo a los estándares que deben prevalecer en la ley de notificación y determinación de contratos. Es decir, que era una práctica que era común en las temáticas empresariales, que para evadir este tema del despido y de que el contrato a término fijo no se podía prorrogar más de un término determinado, entonces las empresas optaban por terminar el contrato. Y en ese periodo de vacaciones que se le daba a la persona por finalización del año y todas estas temáticas, se iniciara una nueva contratación laboral y esta circunstancia hacía que los contratos a término fijo fueran interminables con esta condición. En protección a eso, en protección a lo siguiente, ¿qué pensaríamos nosotros acerca de los despidos sin justa causa en materia de contratos a término fijo? En ese sentido de protección al trabajador. Lo que más de todo es que no se encuentre el trabajador divagando buscando un empleo. Y es que siempre los contratos a término fijo siempre dos meses y demás. Lo que busca es darle la estabilidad a esa persona, a ese colombiano o a esa persona trabajadora. Pero lo que busca es siempre darle la estabilidad indefinida en la actividad que está en materia del despido sin justa causa, establece el Código Sustantivo del Trabajo que cuando el contrato es de término fijo, con un periodo de duración mayor a un año, la cifra de la indemnización no puede ser inferior a 15 días. La reforma nos está hablando de 45 días para la misma opción, para las mismas circunstancias. ¿Cómo podría entonces ese exceso de días, en la opinión de muchas empresas, que no puede ser menor a 45 días la indemnización por despido sin justa causa, cómo podría repercutir eso en el ánimo de inversión y de estabilidad de la relación por parte de las empresas? Bueno, si bien es cierto, una de las, entrando en una materia laboral como tal, de lo que puede impactar, sí o no, en nuestra sociedad, en Colombia, si de verdad esta reforma vale la pena mostrar, si de verdad fallamos en que se archivara y si de verdad vale la pena luchar para que se vuelva de pronto a reabrir una nueva reforma laboral en Colombia. Pues lo que habló Camilo aquí es cierto, lo que habla como es cierto, que nosotros buscamos como colombianos una estabilidad laboral. No es justo que, por ejemplo, una empresa contrate un personal simplemente por 3-4 meses se consiga la producción y qué pasa con lo que se invierte la familia de esa persona, cómo después de esos 3 meses esa familia, cómo queda en la sustentación alimentaria, en la estabilidad económica. Entonces, no solamente afectamos la sanidad de la persona, sino también su parte psicológica. ¿Cómo quedan esos niños vulnerables si de pronto gozar de una EPS, si gozar de pronto de una vida digna? ¿Sí? Y si esas personas están pagando arriendo, tienen una vivienda propia, ¿cómo queda de pronto esa estabilidad, ese vacío que actualmente tenemos? ¿Qué pasa con las personas discapacitadas?
de pronto que quieren trabajar. Y algo que me llama mucho la atención de esta reforma, que bueno, que se archivó, pero que sí, ¿qué pasa con la población migrante? Es algo que me llama muchísimo la atención porque hace muchísimo rato estamos luchando porque esa población migrante tenga los beneficios que tiene todo colombiano. Que ya pasaron de asilados, que ya de pronto Colombia le está brindando protecciones, mejorar la calidad de vida, pero ¿qué impacto tendría esta reforma en esa población migrante? ¿Qué quería de pronto o qué se quería lograr con esta reforma? Hombre, que estas personas pudieran gozar de los beneficios, de una estabilidad laboral, de todo de pronto lo que el Estado colombiano le pudiera dar para tener un trabajo digno. Pensaría yo que la delincuencia podría disminuir, ¿sí? ¿Por qué puede disminuir la delincuencia? Porque es que el migrante que viene a Colombia no tiene las mismas oportunidades que tiene un colombiano. Entonces ese rechazo que pueden percibir ellos tienen que buscar el sustento diario para su familia. Entonces a mí me parece que esta reforma hubiese sido de pronto a mí muy impactante para la sociedad y también para el Estado colombiano. En razón a la importancia de lo que acaba de referir Keila, ya estamos en materia de temática de postura, de lo referido por el gobierno, lo que refiere a los empresarios, los sindicatos, y el pensamiento también obviamente de nosotros como estudiantes y ciudadanos de esta nación. ¿Cómo podríamos nosotros entonces hablar de garantías sin ser proporcionales en ese término? Es decir, en términos de palabras de Miguel Carbonell, que es un profesor de México, de Derecho Constitucional, él refiere que las garantías presumen un costo para el Estado. Es decir, todo derecho tiene un costo, un valor para su debida garantización de acuerdo a la sociedad. Entonces, cuando nosotros, en términos de la Constitución, de los derechos de los migrantes, de los derechos de nosotros como nacionales, y también de todo lo que se busca mejorar con esta reforma, ¿cómo se podría adecuar que sea equitativo, proporcional, el tema de lo que debe asumir el trabajador y de lo que debería o no asumir el empresario? Es decir, cómo nosotros, como el Estado también y los empresarios, pueden buscar ese estado de convergencia que debidamente no se buscó en esta reforma, porque se encuentra archivada hoy por lo que consideramos fue proporcional. En esta conversación, ¿qué podríamos nosotros proponer para que hubiera esa proporcionalidad acerca de si las empresas pueden costear estas garantías y cuál es el mínimo entonces a aquello que los trabajadores deberían acceder también? Es un tema de discusión que hace parte también de la postura de nosotros como estudiantes, que no podemos ver al respecto. Bueno, yo pienso que lo que dice es cierto. Acá en Colombia todo es un costo, pero si bien es cierto pensar que si nosotros queremos crecer como país, que si nosotros queremos de pronto marcar la diferencia y que si nosotros queremos de pronto llegar a ser similar a un Estado que sea muy productivo, tenemos que empezar primero a buscar estabilidad. O sea, es que la reforma, yo vuelvo y lo repito, y como lo decía mi compañero Camilo, o sea, lo que busca es una estabilidad. No solamente, ya yo hablaba de la población migrante, sino también de las embarazadas, de los discapacitados. Listo, de pronto esas personas no pueden hacer una obra o no pueden trabajar en la producción, por decirlo así, de albañilería, de empresas que de pronto como Ecopetrol, pero por ejemplo puede ser una empresa que puede confeccionar artesanías. Entonces esa persona discapacitada sí no puede la producción. O sea, yo puedo tener una sostenibilidad económica de una empresa con personas y haciendo la inclusión de gente o de población que tenga discapacidad. En el caso de las embarazadas, todo el mundo dice, contratar a una embarazada es pérdida para la empresa, porque ahí deben incluir que se incapacita, si el embarazo es de riesgo, ¿cierto? Siempre se mira desde ese punto de vista, pero ¿qué hace la empresa para que esa embarazada no tenga de pronto o haga una modificación del lugar del trabajo? Listo, si tiene amenaza de aborto, tiene amenaza de parto pretérmino, modifique el estado donde trabaja la embarazada. Si de pronto ella en asesoría debe estar caminando todo el día en la empresa, coloque entonces recepción del usuario o recepción del público. Eso significa que vamos a garantizar la estabilidad de esa persona, vamos a evitar que no existan incapacidades
y a su vez estamos promoviendo la seguridad de ese trabajador de la empresa. Entonces yo pienso que las empresas sí pueden ser sostenibles. O sea, no se necesita despedir justamente a alguien porque tenga una discapacidad, porque la salud de la persona sea amenazante en la producción o en las finanzas de la empresa. Simplemente es hacer una estrategia de reubicar a esas personas en un lugar donde puedan ser productivos y donde puedan de pronto brindar o hacer el apoyo económico o el sustento de esa empresa, por decirlo así. Eso es un punto importante que acaba de lograr la compañera Keila. Esto es uno de los puntos que más generaron críticas. Porque digamos una cosa, el conocimiento de todos los colombianos que la contratación de hombres para las empresas resulta en términos económicos una seguridad, por el hecho de que el hombre no presenta algunas limitaciones de salud que puede presentar la mujer en cualquier circunstancia de la vida. En ese orden de ideas, la reforma que implementa, que quería en su momento, establecer que sin importar que la mujer, en un núcleo familiar, una pareja, no estuviera laborando y esta quedara en estado de embarazo, el hombre podría acceder a esa licencia de maternidad en los mismos estándares que lo podría hacer ella si estuviera laborando. Todo eso con el fin, cuando uno lee la finalidad acerca de esto, es que se elimine toda esa brecha y toda esta temática de eliminación de la contratación de la mujer por temas de familia, por temas de salud, por temas de embarazo, todo ese tema, que resulta un desequilibrio para las empresas, que estamos hablando de la postura de ellos. ¿Qué podría mejorar si se llegase a implementar algo como eso en Colombia? ¿Mejoraría la desigualdad laboral o en medio de circunstancias mejoraría el modo de la economía? Eso depende del objetivo de la empresa. La empresa debe crear un programa. ¿Cómo hacer un programa? Listo, tengo 25 mujeres en edad fértil. De esas 25, posiblemente en el año se puedan embarazar, tengo 4. Yo tengo que hacer un plan de acción y si eso llegase a ocurrir, ¿no? Esto evitando pues, que se mejore la parte económica, obviamente, como lo acabé de decir, las empresas deben ser autosostenibles, ¿sí? Entonces, si de pronto yo en mi población de trabajadores tengo mujeres, yo tengo que mirar qué probabilidad se están en edad fértil de que queden embarazadas. Pero eso no, como empresa, no me atribuye a desmejorar la calidad de vida de ese trabajador, hacer un despido injusto. No me sirve de más, ¿sí? Entonces yo pienso que es como crear ese plan o esa estrategia que deben tener las empresas para no desmejorar la calidad de vida de sus empleados, ¿sí? ¿Qué pasa con una embarazada adolescente? ¿Está en capacidad de laborar en Colombia? ¿Cómo hace ella la sostenibilidad de su hogar? No tiene esposo, madre soltera, es una adolescente. ¿A dónde va? Que prácticamente la reforma no está mirando el beneficio del trabajador, también busca el beneficio del empresario. El beneficio del empresario se va a ver quedó en materia tributaria. ¿Qué beneficio va a tener el empresario al tubo otorgar esa estabilidad a la clase obrera o a la clase trabajadora? Entonces, es algo que todos terminan ganando. Pero también es muy bueno puntualizar en el punto quinto, donde se estructura este podcast. Debería ser que el punto quinto es la razón por la cual la reforma fue activada. Entonces, de que se ponderó desde muchas formas, pero aún así Sí, porque ese chile. no pudo, o sea, no logró cumplir, digamos, las expectativas deseadas. Por eso es muy bueno puntualizar. Bueno, como es de conocimiento de todos los colombianos, la reforma laboral propuesta por el gobierno del presidente Petro fue archivada por la Comisión Séptima del Senado el 18 de marzo del 2025. Uno de estos argumentos son los siguientes. Primero, inconstitucionalidad del proyecto. Nos dice el senador Miguel Ángel Pinto de que la reforma modificaba el Código Sustantivo del Trabajo. Por lo tanto, esta debía tramitarse por medio de un acto legislativo y no por una ley ordinaria. Por eso, convierte esto en un hecho inconstitucional.
Segundo, impacto negativo en la generación de empleo. Según la senadora Berenice Bedoya, nos dice que la reforma no generaba nuevos empleos y al contrario ponía en riesgo los actuales, los existentes, además de carecer a la fiscal y crear nuevas cargas financieras y económicas para los empleadores y de esta forma afectaba negativamente a las pequeñas y medianas empresas. Tercero, aumento de informalidad laboral. Según el senador Horario Enríquez del Centro Democrático, argumentó que la reforma no incluía unos estudios técnicos que demostraran que reducía la informalidad laboral y más bien por lo contrario podía incrementarla. Bueno, estos fueron algunos de los argumentos reflejados por todos estos senadores en los que veían unos posibles efectos adversos con esta reforma en cuanto a la economía y el empleo y la formalidad laboral en nuestro país. Pero básicamente, con el análisis que nos vamos a terminar revisando, de acuerdo, de que entre lo que estamos atribuidos, saber si están de acuerdo o no están de acuerdo con la postura que se presentó en esta reforma laboral. Yo pienso que es un inicio a algo que resulta para todos los ciudadanos que estamos pensando en algún momento en acelerar el mercado laboral de debida forma, con todas las garantías institucionales, con todas las garantías que esas medidas podrían ofrecer a cada núcleo familiar de nuestra nación. Es un comienzo para llegar a eso. ¿Por qué? Porque leyendo la reforma desde una perspectiva de ciudadanos que somos también, encontramos apartados que son hermosos, podríamos decir, jurídicamente hablando, en términos de garantías a los derechos. Algunos resultan, digamos, en alguna forma, en términos de economía utópicos. No quiere decir que con la debida proporcionalidad no se pueda llegar a eso como país. Yo pienso que meditando en lo que necesita esta reforma para hacer una vida jurídica en nuestra nación, se puede seguir trabajando en aquellos puntos donde se encontraron en ella las mayores falencias a fin de conseguir esa competencia necesaria para que tanto los gremios sindicales, tanto nosotros como ciudadanos, tanto el gobierno y toda la estructura de validez que deben tener las normas y el gremio de empresas puedan encontrar la conformidad al menos cercana, se puede decir, en cuanto a los presentes cambios que esta podría traer a la nación. De manera muy resumida, para cerrar en este podcast, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo presentado? Bueno, pues como dice mi compañero Aldo, es un inicio de un cambio. Hace muchísimo tiempo venimos peleando como ciudadanos un trabajo digno, equitativo, y que todavía estamos en la lucha de nosotros que vamos a nacer pues, a la vida laboral, porque apenas estamos en ese proceso de aprendizaje, pero que nosotros también vamos a nacer en la vida laboral y que queremos también tener ese trabajo o esa vida laboral digna, juntos. Pienso que es un buen inicio y que pues, todo lo que se modificó para mí es muy significativo porque se da oportunidad no solamente a las personas que llamamos normales, sino a las personas que también tienen una condición específica que pueden tener limitantes para poder hacer una labor en Colombia. Entonces, pienso que la Constitución es muy clara, es decir, que somos un Estado social de derecho y que la ley nos dice que somos iguales. Ante la ley todos somos iguales y pienso que las oportunidades deben ser